sin duda alguna, todo este tema relacionado al impuesto a los combustibles, específicamente a eliminar el impuesto al diésel, ha generado mucha opinión de los costarricenses en la calle, opinión en la Asamblea Legislativa, donde se manejan diferentes posiciones, y también opinión de las personas que nos llaman al programa para pedirnos, por favor, respuestas. Como hoy no nos la dieron, nos vinimos hasta Recope para plantearles las inquietudes, algunas, las más importantes, al propio presidente ejecutivo de Recope, don José León de Santi. Así que estamos aquí en Recope y vamos para adentro. Poco, don José León, aquí en su oficina, porque nos quedaron unas dudas importantes hoy en la mañana. La gente llamó la gente del PAC, y el diputado Ronald Solís hizo una serie de aseveraciones que a mí me parece importante que la gente conozca sus respuestas a esas aseveraciones. Inicialmente, no sé si es de su campo, el diputado Ronald Solís hablaba de que el gobierno está con una política fiscalista, aunque diga que es neutra, que nos decía a nosotros don Rodrigo Arias. Dice el diputado Solís que a él la matemática no le sale, que el gobierno, al transmitir esta propuesta, no dio la información más detallada para argumentar por qué la propuesta es neutra, porque más parece que el gobierno va a recibir mucho más de lo que estaría dejando de percibir al eliminar el impuesto al diésel. No, jamás. Sí, tal vez es un problema de matemáticas, yo diría que de aritmética básica. Tal vez empiezo por decir que hay una confusión generalizada en mi criterio sobre los impuestos. Que la gente piensa que los impuestos son un porcentaje. Los impuestos no son un porcentaje, son una suma fija, asignada por ley a cada uno de los combustibles que vende el Recope. ¿Eso qué quiere decir? Como es una suma fija que solo se actualiza por inflación, por ley, el gobierno lo que hace es cuatrimestres aumenta el correspondiente a la inflación, pero que no puede pasar de un 12%, ¿verdad? Es decir, un 3% en cada trimestre. O sea, al actualizar por inflación, lo que está es manteniendo el valor, ¿verdad? Actualizando por inflación el costo de la vida. Los otros son aumentos de costo real de los productos. Ahora, como es una suma fija, entre más suba, más disminuye el porcentaje de los impuestos, aunque se ajuste. A eso es lo que llaman neutro. Claro, es más, yo diría que no, que es menos que neutro, porque si la inflación está en 12%, que creo que está en un poco menos todavía, ¿verdad? Y los combustibles suben muchísimo más que eso, como realmente han subido 40, 50, 60, se ha duplicado prácticamente en un año, pues esa diferencia entre el 12% y lo que ha subido disminuye el porcentaje, entonces relativo al precio. No es cierto que sea algo que vaya a favorecer las arcas del gobierno, en detrimento de las personas que están utilizando los combustibles. Me parece que es un eufemismo eso de decir favorece las arcas del gobierno. No, nuestro sistema democrático dispone cuál es el sistema que el Estado hace para recoger dinero de la sociedad y devolvérsela a la sociedad en obra. Entonces el gran cuestionamiento es que si el sistema que se está proponiendo es justo, que si el sistema que se está proponiendo es transparente, yo creo que sí. Que si el sistema que se está proponiendo y que va a ser discutido en la Asamblea Legislativa sí. no va a favorecer a cualquier grupo sobre los demás. O sea, eso es lo que la gente se está planteando. Absolutamente cuando claro. habla del jet fuel, cuando habla del gas LPG, porque en la Asamblea, ya lo dijeron hoy los diputados, porque están confundiendo. En el proyecto de ley lo que se está variando es el impacto en el precio final de un combustible, distribuyéndolo en los demás que son sujetos de impuestos. Hay posibilidades. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se haga un cambio y se hable de diferenciar el precio de acuerdo a la persona que lo esté comprando, al sector que lo esté comprando? La única forma, y esto ya es una opinión muy particular, es la medida del impuesto al ruedo para casos específicos. En mi criterio, esa medida se está aplicando a los autos de lujo de diésel, a los vehículos de diésel, que fueron lo primero que reclamó la gente, pero van a favorecer
Y Sí, me sí. acuerdo porque lo vi en su programa, a los hijos de papi. ¿Verdad? Pero si no se aprueba este proyecto, entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuál sería el plan B que tendría que haber? Mire, yo no puedo hablar por el gobierno. Yo no puedo hablar por el gobierno. Para empezar, si no pasa, no se le reduce el impuesto al diésel. ¿Ah? Ese es el primer efecto que yo veo. Y si no se le reduce el impuesto al diésel, vamos a estar igual o peor que otros países con el diésel más caro que las gasolinas. Porque ya se daba con este impuesto. Y ya quedó establecido, y no hay que abundar en eso, de que mayoritariamente el diésel se utiliza para factores de producción. ¿Usted cree, usted como el técnico, el que maneja los números, cree que la gran medida o las grandes decisiones deben ser de carácter político o deben ser de carácter técnico en este tema del alza que se está dando y que no depende de nosotros? No, vamos a ver. Tienen que sustentarse en argumentos técnicos, conocimiento, en realidades, pero tienen que haber decisiones políticas, que es distinto. ¿Verdad? Cuando los números reflejan realidades para el país, bueno, el que toma la decisión tiene que tener el valor de tomar esa decisión política, aunque tenga efectos políticos contrarios. De acuerdo a lo que usted ha visto en todo este proceso, ¿usted cree que sí se puede garantizar a los costarricenses que ha habido transparencia, que no hay segundas intenciones de nadie? Aquí no tengo color de nadie, no ha habido segundas intenciones. Absolutamente. Porque depende de la confianza de la gente, que las medidas que se le pidan se pongan en práctica y la gente participe. Absolutamente.